Revisión sistemática de la literatura. RSL para resumirlo. La revisión sistemática de la literatura es un proceso en el cual yo hago una búsqueda de documentos científicos que me interesan para hacer determinada investigación. Sin embargo, la búsqueda es vasta, es como buscar un documento científico o un determinado grupo de documentos científicos en una base de datos, es entrar en un mare magnum de mucho calibre. ¿A qué me refiero? Es como buscar una aguja en un pajar. Hay muchos documentos, demasiados tipos de documentos. Son evaluados por expertos, fueron publicados estaban en una conferencia, fueron publicados por ser capítulo de libro, en fin. Hay muchos tipos de documentos y de muchas disciplinas, de las disciplinas del conocimiento que determine cada base de datos. Entonces, hacer una revisión de literatura es como empezar a acotar esa búsqueda para llegar a esos objetivos que necesitamos. ¿Cuál es su objetivo? Resumir, compilar, criticar y sintetizar la investigación existente sobre un área temática o un fenómeno de interés. Un proceso. Dentro de esta presentación, nuestro objetivo es netamente práctico. Entonces vamos a llegar de una definición a lo que es el proceso ya de ejecución. Podrán tener acceso en las plataformas auxiliares a documentos que respalden todo el trasfondo de por qué es importante, para qué se hace y quiénes han sido pioneros o qué metodologías adicionales existen para realizar una revisión de literatura. Entonces, ¿qué hace básicamente esto? Para hacer una revisión de literatura tenemos que definir primero una pregunta de investigación, luego definir cuál será el enfoque de la revisión, definir cadenas de consulta y definir un protocolo para recopilar documentos relevantes. Dentro de la etapa de ejecución, esto es cómo voy a parametrizar mi búsqueda en la revisión. Vamos a explicar el proceso con un ejemplo. Vamos a hacer una pregunta de investigación. ¿Qué métodos cuantitativos han sido usados en la literatura científica para seleccionar, rutear órdenes de pedidos en almacenes? Esa es la pregunta que yo me hago. Evidentemente pueden notar que mi tema de investigación es órdenes de pedido en almacenes o ruteo de órdenes de pedido en almacenes. Esto dentro del ejemplo de los almacenes puede corresponder a un proceso de picking o alistamiento de pedidos. Entonces van viendo que necesitamos tener un conocimiento previo, así sea un acercamiento al tema, para poder formular la pregunta de investigación. No generen preguntas de investigación de la nada. Hay que documentarse un poco y la revisión de literatura luego nos dirá qué empieza a encontrar basado en lo que nosotros le hemos parametrizado. El enfoque de esta revisión es ¿cuál? Identificar estudios que combinen métodos exactos y heurísticos para resolver el problema de selección y secuenciación de alistamiento de órdenes de pedidos en administración de operaciones de almacenes. Una va relacionada con la otra. La pregunta va relacionada con el enfoque directamente. Cadenas de consulta. Entonces las cadenas de consulta obedecen específicamente a cómo voy a codificar yo esa búsqueda dentro de los buscadores. Ahora veremos cómo se hace eso en un ejemplo que citaremos en una base de datos. Entonces, en este caso, mi tema grande es Warehouse Management. Luego, el proceso que quiero analizar es Order Picking. Y luego yo le digo, vea, dentro del Warehouse Management y el Order Picking, búsqueme lo que tenga que ver con ruteo o secuenciación. ¿Por qué se escribe en inglés esto? Porque el lenguaje de la ciencia es el inglés. Un paper puede estar en español, pero tiene un abstract en inglés. Un paper puede estar en italiano, en ruso, en chino, y vamos a tener acceso por medio de los abstracts en inglés. Incluso los científicos de alto rendimiento, digámoslo así, los científicos que están en la élite, ellos escriben en inglés. Pueden ser de otra nacionalidad, pero ellos consideran y han llegado a una estandarización de que el idioma de la ciencia debe ser el inglés. Esa es la actualidad que vivimos, entonces no podemos salirnos de ella. Si quieren encontrar artículos relevantes, actuales e importantes, búsquenlos en inglés. Dentro de la etapa de protocolo de selección, definimos cuáles son los criterios que queremos establecer para seleccionar los artículos.
Entonces, en este caso, vamos a definir que los documentos son escritos en inglés, que son papers publicados. Hay algunos papers que están en proceso de evaluación, entonces esos no entrarían de nuestro criterio. El título del abstract deben estar relacionados con el tema. Solo considerar áreas de investigación en determinados enfoques. Y el periodo de observación debe estar entre determinados años. El protocolo de selección-exclusión lo tienen que definir según el tipo de investigación que estén desarrollando. Estos son unos criterios básicos, pueden servirles, les ayudarían a acotar la búsqueda en un nivel interesante. Sin embargo, pueden omitir o agregar otro tipo de criterios que crean relevantes. Un criterio adicional podría ser que la revista esté rankeada dentro de un rango Q1, es decir, que la revista esté en el top de las revistas, en los primeros lugares, o que aumentar el periodo de años, reducirlo. Ya depende del tipo de investigación que quieran desarrollar. Una vez hacen este protocolo, pues ya pasan a la parte de organización y análisis. Organización y análisis. ¿En qué consiste esto? Ustedes toman las cosas importantes del artículo ya cuando lo tienen seleccionado. Ustedes se supone que ya tienen un conjunto de artículos seleccionados. Acabamos de hacer una búsqueda con la base de datos ScienceDirect. Ahorita vamos a definir una organización y análisis de esa información porque por sí solo los artículos no nos dicen mucho. Cuando ya empezamos a hacer la sistematización de esa información, hacer un análisis, ya sí nos van a decir un poco más. Entonces, una forma, esto es tomado del curso del profesor Ron Adams de la Universidad de Victoria, y esta es una plantilla que él propone. Pueden encontrar este documento en internet. Bueno, entonces él propone, cuando tome un artículo, sigue este proceso. Mire el tema, el enfoque, la metodología, los resultados y los gaps, que son esos adicionales que tal vez no caen en ninguno de estos, pero que son relevantes para la investigación. Entonces ya empezamos a ver puntos claves del documento. ¿Qué puedo usar del documento? ¿Cómo complementa mi investigación lo que se ha dicho? ¿Y cómo es relevante la investigación? Eso lo hacen en palabras, pero tiene que ir acorde a lo que han leído con el artículo. Otra plantilla. Dice, vea, el artículo X, yo lo leo y encuentro estas observaciones. Puedo decir que todo lo que dicen allá es cierto y yes and, o todo eso que dicen allá yo lo entiendo, lo comprendo, pero entonces ya es yes but. Entonces, un ejemplo, en un artículo que nos encontremos de ruteo y secuenciación en procesos de picking. Entonces decimos que sí, ese es importante y complementa mi investigación porque yo estoy centrándome dentro de ese sector industrial específico. Pero esta investigación es antigua y necesita ser actualizada porque no considero ciertas restricciones. Son enfoques que se dan dependiendo de cada uno de las producciones. Una tercera plantilla podría ser una personalizada. Entonces ustedes dicen, vea, el título de mi artículo es, este es el título de mi artículo. En este artículo se utilizaron métodos exactos y métodos heurísticos. No, en este artículo se utilizó simulación y minería de datos. En fin, eso es un ejemplo muy pequeño de una plantilla personalizada. ¿Qué ventaja tienen? Que ustedes pueden irla adaptando a medida que va creciendo su búsqueda. Ejemplo, yo puedo leer los 3 primeros artículos y tener ya estas 4 agrupaciones de métodos exactos, heurísticos, simulación y minería de datos. Pero puedo agregarle más. Tal vez me encuentre otra que tenga el Internet de las cosas. Tal vez me encuentre otra que dice, no, aquí consideraron restricciones de compatibilidad, restricciones de cualquier tipo de aspectos que tengan relevancia con el problema de investigación. Entonces, hacer este análisis se vuelve importante y al final esto es lo que les va a dar el peso suficiente para poder decidir cómo van a enfocar su investigación. ¿De qué forma les puede ayudar la revisión de literatura cuando ya llegan a este punto de refinación en la búsqueda de su información? Que ustedes pueden saber
qué tipo de métodos se han utilizado para resolver determinado problema, pueden saber tal vez qué tipo de restricciones y consideraciones se tuvieron para ello, pueden saber qué se ha optimizado, qué se ha mejorado, qué se ha buscado y pueden conocer aspectos adicionales como problemáticas que aún no se han podido resolver. Entonces, algo fundamental y clave cuando empiecen a hacer el escrito de su revisión de literatura. Ustedes determinan la metodología y definen los parámetros que están manejando y pueden establecer que hasta donde se conoce, porque ustedes definieron un protocolo y dentro del conjunto de artículos que resultaron, ustedes dirán hasta donde yo conozco o hasta donde se conoce, no se ha hecho esto o se ha hecho esto. Todo esto ya tenemos las herramientas básicas para hacer una revisión de literatura. Entonces, la idea es que ahora podamos desarrollar, enfocar y definir nuestra temática para obtener información relevante de la comunidad científica y así establecer la primera etapa de nuestra investigación, que es definir el estado del arte del tema específico que estamos tratando. Muchas gracias.